Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en otra Fresh Talk y la verdad es que hoy me hace muchísima ilusión porque he traído a alguien a la que ya habéis visto un montón de veces y me hace ilusión porque ya es como mi compañera de Fresh Talks total. Para el tema que vamos a traer hoy ha venido conmigo Aroa. Y Aroa, me gustaría que, por si acaso alguien no te conoce todavía, te presentes brevemente cuál es tu rol en Fresh, qué haces y ahora contamos qué vamos a hablar. Genial. Pues nada, Carla, un placer. Yo encantadísima de compartir estas Fresh Talk contigo siempre. Y nada, yo soy Aroa, soy parte del equipo de impacto dentro de Fresh. Impacto nos referimos a aquellas personas que hacemos el acompañamiento de los proyectos, ¿no? con nuestros partners. Así que mi día a día está rodeado de cultura, de valores, de desarrollo del talento y de cómo todo esto lo ponemos en vida, ¿no? En realidad, en el contexto de cada partner. Me encanta. Pues entonces sí que, claro, he traído a la persona adecuada, porque la Fresh Talk de hoy va sobre feedback y desarrollo y sobre un tema muy concreto. Vamos a hablar sobre el desarrollo de talento y cómo el desarrollo de talento es mucho más que una performance review al año. Entonces, yo quiero empezar como por lo básico, ¿no? Por hablar del feedback, Aroa, para introducir un poquito. ¿Por qué nos cuesta dar feedback? ¿Por qué nos cuesta dar ahí ese feedback que a veces se nos atraganta? La gran pregunta, ¿eh? Yo creo que por aquí empezamos con la mayoría de nuestros partners, pero bueno, es que es así, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y yo creo, seguro que hablando con diferentes personas tendremos varias opiniones, ¿no? Pero algo que se repite mucho de lo que comentamos con los partners son varios factores. Por un lado, siempre aparece como el miedo, ¿no? El miedo por el exceso de confianza con la persona que queremos darle feedback o por la falta de confianza, ¿no? Pero ese miedo siempre juega un papel. Al final, con las personas que nos conocemos mucho, nos conocemos más y que apreciamos mucho, pues es eso, ¿no? Es como, ay, no le quiero hacer daño, ay, a ver cómo lo va a recibir, ay, que no se sienta incómoda. Y por otro lado, con aquellas personas que igual no conocemos tanto, pues precisamente por el hecho de no conocerlas, ¿no? O de no ser tan afines en ciertos puntos de vista o maneras de hacer y de comunicarnos, pues también nos cuesta un poquito más. Entonces, el miedo siempre juega un papel, ¿no? Pero también yo creo que hay otra cosa súper importante, que es que a nadie nos ha enseñado a dar feedback. Es que hablamos de feedback como si fuera algo fácil, pero es que, señoras y señores, yo creo que el feedback es la materia más complicada que vamos a estudiar en esta vida, ¿no? Porque al final lo que nosotros necesitamos para romper ese miedo es eso, enseñarle a nuestro cerebro que tener esas conversaciones con las personas, conversaciones importantes, ¿no? En las que les estamos ayudando a crecer, es pues algo súper enriquecedor dentro del entorno de la organización. Entonces, claro, para poder enseñarle eso al cerebro hay que tener herramientas, hay que practicar, practicar, practicar y practicar. Y sobre todo también tener un marco de actuación conjunta definido, ¿no? Porque muchas veces ese miedo también es porque hay, y lo que yo le voy a decir es importante, no es importante, es algo que solo veo yo, pero si tenemos como un marco de referencia común en la organización, pues bueno, como que se van alineando, ¿no? Todos estos ingredientes para poder empezar, pues eso, a romper el hielo con esas conversaciones de feedback. Total. Y yo creo que ya que te has iniciado, que yo creo que además vale para la vida, Aroa. O sea, ¿cuántas veces necesitaríamos ese pequeño manual de instrucciones para dar nuestra opinión, para devolverle a alguien? Pero bueno, vamos a quedarnos en el entorno empresa y te diría, ¿qué tips tienes para dar feedback? Cuéntame un poquito a nivel práctico. Vale, pues lo que tú dices, yo creo que esto lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, pero por poner un poco de contexto, yo creo que a la hora de dar feedback, lo primero y lo más importante, y más cuando no tenemos práctica con algo, es que le dediquemos tiempo a la preparación y sobre todo que cuando no sabemos sobre qué dar feedback, que nos centremos en observar los comportamientos que ha tenido la otra persona para poder dar feedback sobre esto. Porque si no,
sobre los comportamientos, ¿no? Que es aquello más observable. Porque si no, ¿qué pasa? Que empezamos con interpretaciones, con subjetividades, incluso con opiniones, y ahí podemos entrar en una guerrilla de lo que nosotros nos planteábamos como un feedback constructivo, pues entre, no, eso es lo que tú piensas versus lo que yo pienso, y no queremos. Así que preparación y sobre todo foco en los comportamientos, no en cómo voy vestida hoy, ¿no? O en cómo actúo en cierta manera, sino eso, ¿no? En cuál es el impacto que yo estoy teniendo a través de una actitud, que es lo que tú puedes estar observando de mí. Y después también es súper importante que si nosotros vamos a dar un feedback, el intentar ser consecuentes, es decir, no damos un feedback y ala, hasta luego, Y nos aquí me he vamos. quedado. Exacto. Es verdad que nosotros no vamos a tener siempre la solución para todo, pero si nos estamos preocupando por esta persona, le queremos aportar este feedback, pues que menos también el intentar pensar en cómo podemos acompañar nosotros a esta persona, en qué herramientas, algunas ideas, algunas acciones que le puedan ayudar a esta persona pues a romper, ¿no? ese comportamiento y a evolucionarlo hacia el impacto que estamos buscando de verdad. Esto sería como para dar feedback. Pero igual de difícil es dar feedback que recibirlo, amiga. Ah, porque bueno, esto es otro melón, ese es otro entonces. melón, ese es otro melón, porque es lo que te digo, la persona que da feedback tiene sus miedos, pero la persona que los recibe también. Entonces yo creo que a la hora de recibir feedback hay un punto súper importante que es el entender, escuchar y gestionar tus emociones. Al final somos seres humanos, como digo, no estamos acostumbrados a que constantemente nos vayan diciendo cosas que podemos mejorar, por lo tanto también es muy importante atender a cómo nos sentimos en ese momento. Y aquí le damos a la audiencia un tip. A mí me funcionó, en algún momento hice un clic cuando entendí que si una persona me estaba dando un feedback es porque se estaba preocupando por mí. Entonces apareció en mi mente ese principio de la buena intención, que seguramente que el feedback podía ser dado de otra forma, le podríamos dar una vuelta, pero al yo recibirlo, oye, Aroa, no te enfades, no te cierres, esta persona tiene una buena intención, ha dedicado tiempo y preparación para darte este feedback. Por lo tanto, oye, pues recíbelo de la mejor manera posible. Y como segundo tip para recibir, agradécelo. Es de bien nacido de no ser agradecido. Entonces yo creo que ese también es un punto. Si hay una persona que se ha preocupado por darnos un feedback de la mejor manera que ha sabido, pues unas gracias, no nos cuesta a nadie, ¿no? Intentar ver la oportunidad que se nos da con este feedback y cómo lo podemos integrar en nuestro día a día. Me ha encantado el agradecimiento también, ¿eh? Es verdad, con lo que cuesta darlo y recibirlo, total. Total. Y entonces mi siguiente pregunta, ya que hemos desgranado un poco sobre el feedback, me remite directamente al título de la charla, ¿no? Cuando hablábamos de que el desarrollo de talento no es una revisión de performance al año, ¿no? ¿Qué quieres decirme con esto? O sea, desarróllalo. Es que las organizaciones yo creo que lo tenemos o tendemos a entenderlo un poco regulín, ¿no? Esto del desarrollo del talento, y sobre todo es por eso, porque vinculamos desarrollo del talento con una conversación que tenemos al año que le solemos llamar performance review, y que ahí lo mezclamos todo. Mezclamos desarrollo, mezclamos opiniones y mezclamos incluso a veces temas de salario y de bonus y de variables. Entonces esa conversación como que queda un poco desvirtualizada, ¿no? Y también pues como le explicaba la hija de una compañera de Freya a su hermano pequeño, es que no solo crecemos de nuestro cumpleaños, y esto es súper importante, tampoco nos desarrollamos solo el día de la performance review. El desarrollo es algo evolutivo, no es algo estático. Es que, Carla, en un año, ¿cuántas cosas pueden pasar en un año? Es que, claro, pueden pasar 1000 cosas. En la organización, en el entorno en el que vivimos y en mí como persona. Es que yo puedo tener esa performance review y tener un tipo de motivación y que luego mi momento vital haya cambiado los meses siguientes, y no por eso quiere decir que yo me esté desarrollando menos, simplemente que estaré desarrollándome diferente. Y para eso no podemos tener únicamente un espacio al año, hay que ser pues un poco más consecuentes y hay que tener espacios mucho más recurrentes para revisar que este desarrollo pues eso es evolutivo, ¿no? Y no es estático en momentos muy puntuales. ¿Qué pasa? Que aquí
para que esto suceda hay un ingrediente mágico, que es que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicar tiempo y que esto sea una prioridad para nosotros en la organización. Hay que dedicar tiempo a definir un marco común sobre el cual queremos centrar el desarrollo de las personas de la organización, y hay que dedicar esos espacios recurrentes durante el año, y eso pues es tiempo del liderazgo, que esto también es un tema, ¿no? Entonces, para tener un desarrollo del talento de verdad en la organización es que tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y hay algo súper importante también, que es una cuestión de mindset, porque para entender que el desarrollo es evolutivo y para que dedicarle tiempo sea nuestra prioridad, es porque el mindset que tenemos en la organización nos empuja a que sea un mindset de verdad de evolución y aprendizaje continuado, ¿no? Porque si no, eso, caeremos en el proceso típico de hacer un check anual y ya está, cuando lo que realmente estamos buscando es eso, una continuidad y que toda la organización vaya a una. No se vale que unos managers tengan muy bien desarrollados a sus equipos y que otros no, porque entonces estamos generando otro tipo de problema también dentro de la organización, ¿no? Así que, como clave, no crecemos únicamente el día de nuestro cumpleaños. Esto para mí es la metáfora perfecta. ¡Wow! Me acaba de encantar. Eso es verdad. Solo lo celebramos ese día. Ese día celebramos que Efectivamente. crecemos, pero hemos crecido el resto. En realidad estamos creciendo el resto de días. Me encanta, me encanta. Y quería profundizar un poco, Aroa, en cuando hablamos de desarrollo de talento, cuáles son las dimensiones que tenemos en cuenta. Porque yo creo que es algo que igual decimos mucho y no quiero que demos por hecho que esto se entiende lo que hay dentro, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de talento. Totalmente, porque lo hemos dicho en las preguntas anteriores, y es que desarrollo del talento, y para poder dar feedback necesitamos algo importante, que es sobre qué, ¿no? Es decir, en qué nos basamos para dar feedback, porque la interpretación de cada uno puede ser un show también. Entonces, como el desarrollo del talento lo tenemos que convertir en una realidad, nuestro enfoque desde Fresh es intentar generar un marco de referencia como herramienta base para estos managers empezar a generar este proceso de feedback, ¿no? Entonces, claro, es importante que pensemos sobre cuántas patitas queremos dar feedback o qué es importante en nuestra organización para tener en cuenta en ese desarrollo del talento. Para nosotros es base hablar de comportamientos, ¿no? Como hemos dicho antes, es aquello que podemos observar y cambiar en las personas, pero no comportamientos a lo loco, sino comportamientos relacionados con nuestros valores. También tendremos que pensar en comportamientos que están más relacionados en mis habilidades dentro de mi área de negocio, mi área de actuación. No serán las mismas habilidades las que necesita un equipo de people que un equipo de marketing o que un equipo de ventas, aunque luego aportemos todos a la compañía, la manera de hacer es distinta. Y también hay como una tercera dimensión, que es que, muy bien, yo tengo unos comportamientos en cultura y en habilidades, pero hay que entender y evaluar también cuál es mi impacto real en el día a día del equipo y de la organización, ¿no? Entonces, bueno, tendremos varios ingredientes a los cuales le tendremos que prestar atención y definición para poder enmarcar este feedback de desarrollo del talento, ¿no? Y empezar a generar esta rueda en proceso. Total, total. Aroa, ya empieza a acercarse el final, ya te voy a casi a liberar, pero sí que me gustaría comentar una cosa más, y es que, de hecho, has dicho un par de cosillas a lo largo de nuestras charlas, has hablado de que hay que tener el tiempo, del tiempo en las personas que llevan el liderazgo. Entonces, me preguntaba directamente ahí, ¿cuál es el papel del liderazgo, del management, en el desarrollo del equipo y en la corresponsabilidad? O sea, que me cuentes un poco cuál es ese rol esperado y deseable para que de verdad podamos llevar a cabo todo lo que comentabas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es súper importante, claro, aquí cuando nosotros hacemos este proyecto con los partners, una de las primeras preguntas, ¿no? Los primeros melones que abrimos con el management, ¿no? Y sobre todo también muy enfocado a lo que comentábamos de asegurar que hay un mindset de desarrollo y evolución continua, y siempre les preguntamos, oye, ¿por qué creéis que la gente del equipo no cumple con tus expectativas? Amigo, porque claro, normalmente no nos quejamos, entre comillas, oye, esta persona no funciona, esta persona, pero ¿por qué una persona no está cumpliendo con lo que normalmente nosotros tenemos en la cabeza? Y aquí nosotros lo agrupamos como en tres respuestas. Puede ser que porque no
conozca las expectativas que tú como manager tienes sobre esa persona. Por lo tanto, ya tenemos un primer reto, ¿no? Clarificar esas expectativas. Luego, la persona puede ser que no sepa cómo llegar a cumplir tus expectativas, ¿no? Por una cuestión de esto, de que me falta guía, me falta desarrollo, me falta acompañamiento, y otra puede ser porque no quiera, pues porque no esté motivada, ¿no? Porque no sea mi momento, en este momento no me encuentre conectada con lo que tú me estás pidiendo. Entonces, bueno, este es el primer melón que acostumbramos a abrir con nuestros managers para introducir cuál es el rol que juegan ellos en el desarrollo del talento de su equipo, ¿no? Y es que el primer punto es clarificar esas expectativas gracias a ese marco que vamos a desarrollar o a definir en cuanto a los comportamientos que buscamos, generar esos espacios para dar un feedback de claridad y obviamente lo que hablábamos de ser consecuentes y responsabilizarnos de acompañar a la persona a cómo puede crecer dentro de este feedback de claridad que nosotros le estamos dando, ¿no? Pero claro, esto no acaba aquí. El manager no tiene la varita mágica del desarrollo de todo el mundo. Aquí muchas veces también esperamos, ¿no?, de forma totalmente reactiva que mi manager me forme o mi manager me desarrolle. Y eso tampoco es. Está bien puntualizarlo, ¿eh? Está bien, exacto. Que si no cargamos sobre la espalda de ciertos roles y ciertas personas, todo, ¿no? Tal cual, pero aquí, claro, por mucho que yo como manager me forme, tenga el mindset, haya desarrollado ese contexto, escoja los espacios y genere este feedback contigo, tú como persona tienes que querer crecer, tienes que recoger este feedback y estos aprendizajes y te tienes que hacer corresponsable de tu desarrollo, porque al final, si tú no quieres cambiar, Carla, por mucho que yo te esté diciendo que el feedback este es constructivo para aquí y te esté empujando fuera de tu zona de confort, pues si Carla no quiere moverse, no se va a mover. Entonces es súper importante. Eso yo creo que sí que es verdad que lo aprendes. Al final el cambio siempre lo hace uno mismo. Cualquier tipo de cambio lo hace y lo experimenta. Evidentemente, tener ese soporte, ese acompañamiento va a favorecer que lo tengas de la mejor manera posible, incluso más rápido, pero lo tienes que querer tú. Ahí estoy porque contigo. con estas dos bases, digamos, ¿no?, esta manera de hacer o de pensar de parte de los managers y de los equipos empiezan a generar como el círculo virtuoso del desarrollo que nosotros le decimos, ¿no? Es decir, que empezamos a acompañar a las personas a dar un feedback de claridad al equipo, empezamos a medir cómo vamos evolucionando en ese desarrollo, ¿no?, en qué momento estamos ahora y cómo estos momentos van evolucionando y empezamos a accionar cambios. Eso es el círculo que necesitamos, ¿no? Solamente con el contexto y con el espacio de tener feedback no es suficiente. Hay que generar unas acciones, unos compromisos, hay que medirlos y hay que revisarlos en el tiempo. Y aquí conectamos otra vez con el que el desarrollo del talento no es una vez al año. Es que si queremos accionar y hacer seguimiento de estos cambios, tendremos que generar unas conversaciones mucho más seguidas con el equipo, ¿no? Y un compromiso por parte del equipo con su propio desarrollo. Total. Bueno, Aroa, pues yo creo que nos has enseñado un montón, la verdad. Pues me ha encantado esta sesión contigo, como siempre. Y, por supuesto, como siempre también, invitamos a cualquiera que nos haya escuchado, cualquier manager, cualquier founder que vea esto interesante, podéis tener a Aroa en vuestras vidas. Esto es real. Podéis tener el honor de tener a Aroa para trabajar todo esto que hemos visto y nosotros seremos felices de responder a más dudas, más preguntas y más situaciones más particulares, que yo creo que al final todo esto es cuestión de verlo aplicado al día a día de una empresa, de una organización y ver cómo encaja. Así que nada, gracias Aroa, mil gracias. Gracias, Carla. Y lo dicho, cualquier persona que tenga más interés, aquí estaremos encantados de acompañarle y lo que tú dices, ¿no? Y generar esos espacios y acomodar toda esta teoría que parece muy fácil así en la conversación, pero acomodarla a una realidad de la organización. Así que gracias, Carla. Espero que me llames pronto otra vez. Seguro. Chao.